procedemos con la doctora Cristina León, quien es genetista del Hospital Vicente Corral Boscoso. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, muchas gracias a la universidad por la invitación, gracias a los colegas de la mesa y pues con el doctor Bolívar, que realmente llevo 4 años aquí y durante 4 años trabajando ya en la atención de pacientes con malformaciones y con su consecuencia pacientes con discapacidad. Realmente la rama de la genética cuenta no lleva muchos años. Escogió mi corazón, este amor equivocado. Escogió mi corazón, este amor equivocado. Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo. Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo. Actualmente superan más de 10.000 con diagnóstico y aún tenemos cerca de Libre queda tu camino, otra amor encuentra. El genoma humano que viene trabajando desde el siglo pasado, terminamos en el año 2003, hemos venido avanzando cada vez con más técnicas, pues ahora que todo el mundo habla del PCR a nivel del COVID, empezamos a tener un poquito más de relevancia, porque existe la vacuna de ARN. Escogió mi corazón, este amor equivocado. Escogió mi corazón, este amor equivocado. Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo. Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo. El doctor Bolívar mencionaba hace un momento la gran variedad de estudios genéticos que necesitamos que se implementen a nivel público, realmente por la cuestión costos, porque lamentablemente hasta el día de hoy, como es todavía nuevo lo que se habla, la implementación de laboratorios con la tecnología que se requiere aún es muy costosa, mucho más para los países de Latinoamérica. Estados Unidos, Europa, algunos países asiáticos llevan un adelanto de nosotros de aproximadamente 80 años. Nosotros aún dentro del ministerio podemos hablar de cariotipo como un estudio wow que por fin se hace gratuito para los pacientes, que ya no solamente lo cubre la red, sino el ministerio lo hace. Y en Estados Unidos se llevaba haciendo este diagnóstico en los años 60. Entonces, antes de eso, ya Estados Unidos, Europa, trabajaba con enfermedades metabólicas y nosotros aún, ese es el mayor problema que tenemos. Lamentablemente, los errores innatos del metabolismo dentro de las condiciones genéticas, si es que no se diagnostican y tratan, son gravemente pacientes afectados que llegan a la muerte en poco tiempo. Y a pesar de eso, son los laboratorios con los que menos contamos aún. Insisto, lamentablemente por costos, y la segunda por desconocimiento, porque aún las políticas públicas, es verdad, siguen encaminadas a prevención de enfermedades crónicas, entre comillas, considerándonos un país en vías de desarrollo, entre comillas. Sin embargo, si vamos a las estadísticas de hospitalización en el área de pediatría, cerca del 25% de los ingresos en una unidad de terapia intensiva constituyen enfermedades genéticas. Realmente 1 de cada 5 niños en las neonatologías aquí en la ciudad de Cuenca mueren por defectos congénitos, es decir, por malformaciones incompatibles con la vida. Y realmente tener un diagnóstico prenatal, el poder preparar a la familia, hace un momento el doctor mencionaba la palabra duelo, que realmente es una de las cuestiones que en mi especialidad la vivimos a diario, y que el soporte psicológico que lleva una familia, porque una condición genética jamás involucra a una persona, sino siempre va a involucrar una familia. Dado el tiempo que realmente mencionaba el doc en la parte de una consulta de genética, es imposible hacerla en menos de 1 hora. O sea, quien lo intente hacer, mis felicitaciones, pero realmente es una lucha diaria con el Ministerio de Salud, porque solamente en que los padres asimilen y entiendan en el tipo de consulta en la que están, la importancia de los antecedentes personales y familiares, el seguimiento del embarazo, consumo de medicamentos, sustancias tóxicas durante los 3 primeros meses de embarazo en que las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas, la falla de nuestro sistema a nivel primario,
que es una crítica grande, porque todos nos enfocamos al Ministerio de Salud y vamos al hospital. Y no es jamás y nunca defenderlo, porque sé que tenemos varias falencias. Pero nuestro primer nivel de atención en el que se tiene que dar la parte de promoción, prevención, rehabilitación, seguimiento, no tenemos. Entonces, la queja desde el hospital hacia abajo viene manifestándose por cuestiones muy puntuales, como lo que es el programa de seguimiento de embarazos. Si ni siquiera tenemos una ecografía especializada que se pueda diagnosticar en primer nivel de atención, un hospital para una zona 6, para una ciudad de Cuenca, o cantón Cuenca, perdón, de más de 700,000 habitantes, y que al mismo tiempo le toca resolver todo lo de la zona 6 y 7, al menos hablando en la parte de genética, para nosotros es imposible avanzarnos. El Seguro Social no tiene genetista, el Seguro Social tiene únicamente genetista en la ciudad de Quito y no más, por lo tanto nos toca asumir toda la red pública. Entonces realmente en tiempos es imposible darnos. Segundo, la parte de las enfermedades genéticas, pues ¿qué podemos hacer sobre el genoma? Ya, doctora, muy bien, le diagnosticó, ¿cómo lo vamos a curar? No existe cura de las enfermedades genéticas, lamentablemente, hasta el día de hoy. La terapia génica, como se mencionaba hace un momento, no es una terapia que va a llegar a curar, es decir, todo lo que el paciente presentó, regresarlo a ser 100% normal, entre comillas, si me permiten utilizar esa palabra. Realmente el tener una terapia génica es tratar de intervenir lo más temprano en un diagnóstico, lo más temprano posible, y detener la condición en ese estado. Porque el pensar que únicamente, en este caso del paciente puntual, que hablamos de la atrofia muscular tipo 3, el tratamiento es un jarabe que nos cuesta aproximadamente $5,000 mensuales el tratamiento, es lo que conllevaría el costo, porque también a eso es a lo que vamos, a lo que nos conlleva el costo de salud de un paciente. Entonces, el tratamiento sí es verdad, es un jarabe que por fin va la farmacéutica también avanzando, ya no solamente a terapias inyectables, y que permite que el paciente tenga un tratamiento ambulatorio, lo cual es espectacular, no necesitamos hospitalización, nos disminuyen costos en ese aspecto, pero al mismo tiempo es una terapia que no es que el día de mañana ese niño va a estar como que no hubiera pasado nada, va a mejorar muchísimo, sí, pero no podemos decir que con este tratamiento curamos la atrofia muscular espinal, y ese es un concepto que lo tenemos que empezar a interiorizar y a manejar, que la terapia génica sí mejora, pero no cura, no es un antibiótico que cura una infección. Entonces, realmente, hace poco tiempo fue muy mediatizado la parte del medicamento de $2 millones y que tenemos que lograrlo y que tenemos que conseguirlo, y es verdad. Como Estado, si empezamos a diagnosticar, pues tenemos la obligación de tratar, no solamente de decir, ya lo tiene y pues bueno, lamentablemente ahí nos quedamos. Eso no es el objetivo jamás, sino que también tenemos que como población empezar a conocer, porque como les digo, si aún los padres de familia llegan a una consulta de genética y no saben qué es lo que vamos a hacer, es un poco complejo. Segundo, es la parte fundamental del asesoramiento genético, porque no es que ya tengo un niño, y voy a poner el ejemplo que hemos manejado hasta ahora de una atrofia muscular espinal, y decir, bueno, ya tengo uno y entonces ya, voy a tener más hijos. Esa parte del asesoramiento genético es complejo, entender los riesgos de recurrencia y que la familia lo acepte, porque si hablamos de una atrofia muscular espinal con un patrón de herencia recesivo, que esa misma pareja puede tener un 25% de probabilidades de recurrencia en cada embarazo, no significa que si ya me tocó uno de 4, entonces puedo tener 3 embarazos sanos. Ese riesgo es en cada gestación. Lamentablemente dentro del país, porque muchos de los padres dicen, bueno, y ahora, pero yo quiero tener más hijos. ¿Existe la posibilidad? Sí, pero no aquí. Porque ¿cuál sería la alternativa? Fecundación in vitro, con diagnóstico genético preimplantacional, y eso aún en el mundo entero sigue generando muchas controversias, ya que si tenemos un embrión formado artificialmente
como no está dentro del útero de la madre, sí lo podemos desechar porque tiene una condición genética, o lo implantamos o no lo implantamos. Y si no lo implantamos porque tiene un diagnóstico genético similar al del otro hijo, entonces ¿es un aborto o no es un aborto? Entonces, ese tipo de condiciones que aquí en el país aún no se realiza, pero ya varios países europeos y Estados Unidos realiza diagnóstico genético preimplantacional en estos casos puntuales para ayudar a la pareja. Sería también importante que en un momento se empiece a trabajar en lo que es a nivel país, porque bueno, existen muchos laboratorios, ya aquí en Cuenca, Quito, ni qué decir, Guayaquil, sobre fertilidad y embarazos in vitro, y realmente todavía no existe diagnóstico preimplantacional, y es una de las cuestiones que tenemos que tenerlas claras también. Dentro de la parte estadística ya de lo que nos compete dentro del Vicente Corral Moscoso, que es del que puedo hablar en estos 4 años que vengo trabajando aquí, realmente la prevalencia de enfermedades genéticas en el austro del país es sumamente alto. Estamos hablando de que en una consulta de genética por día, en 4 horas de consulta, que es la que estoy dando en este momento, en pelea debería haber 4 pacientes, ¿verdad? Realmente yo me extiendo un poco más y termino viendo aproximadamente unos 6 pacientes, con algunos con la parte de interpretación de resultados, que también entenderán que la interpretación de resultados de genética no tiene nada que ver con lo del laboratorio habitual. Nosotros estamos con consulta llena y durante pandemia no paramos en dar consulta externa y estamos con una incidencia de defectos congénitos en nuestra neonatología, como neonatología de referencia de la zona 6, de aproximadamente un 2% mensual. Si nosotros vemos la cantidad de niños con malformaciones y enfermedades genéticas que nos nacen, es imposible pensar, porque dicen, bueno, es una rama nueva, ni siquiera debe tener pacientes, realmente en el hospital perfecto que se demore 1 hora por paciente, y a la fecha tenemos ya agendamiento para el mes de febrero del próximo año. Es verdad que, como mucha gente dice, en genética no hay urgencia y va a tener lo mismo de aquí a lo que tiene en febrero, ¿no? Pero también tenemos que ver la ansiedad de los padres por poder llegar ya a un diagnóstico, cerrar y decir, bueno, sí, es o no es lo que están pensando los colegas. Y la segunda cuestión es de que un genetista jamás trabaja solo. El que piense eso es imposible. Nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario, nos valemos de todas las especialidades pediátricas y adultas, porque genética en este momento trabaja con lo que es diagnóstico prenatal, estamos trabajando con la parte neonatal, pediátrica y las enfermedades genéticas de aparición tardía como las ataxias, la enfermedad de Huntington, que son enfermedades discapacitantes en la edad adulta de personas que llevan una vida normal hasta los 30, 40 años, que es cuando empieza a aparecer la sintomatología. Entonces realmente tenemos un nexo con colegas de las distintas ramas, y pues sí es verdad que nos hace falta un neuropediatra. Hemos tenido muchas de las veces el apoyo del doc en varios pacientes. Lamentablemente eso es un calvario para nuestros pacientes, porque activar redes para que un paciente vaya a Quito o Guayaquil, y aspiramos que no solamente se vea la parte de partidas, la parte presupuestaria que es necesaria para contratar un subespecialista de estos que nos hace mucha falta en el hospital, sino también la parte de que se puedan mejorar tiempos en la parte de consultas, porque eso para nosotros como médicos nos quejamos a diario y lamentablemente es una de las cuestiones que nos quejaremos siempre. Las decisiones las toman en escritorio sin atender pacientes. Entonces pensamos que el día que se levanten los analistas del ministerio a evaluar la atención en campo directo, o que sea uno de ellos o un hijo de ellos, porque es lo que también pasa en la asamblea, muchas cosas no se deciden hasta que les toca a ellos. Entonces verán que los tiempos de atención en el ministerio y en el sector público en general tienen que ser reconsiderados para realmente poder brindar una atención de calidad y calidez
que es el lema del Ministerio de Salud Pública y que lamentablemente no siempre se puede cumplir. Yo les agradezco mucho, sé que la parte de genética puede ser muy cansona y como decía Bolívar, en un momento podremos estar discutiendo de epigenética con mucha más paciencia y tiempo. Les agradezco mucho la participación, que me permitan, más bien dicho, participar aquí. Es muy interesante para mí poder trabajar con los distintos ámbitos porque también sufro a diario la dificultad de mis pacientes en acceder a un carnet de discapacidad y a acceder a un bono que a uno le mandan a cambiar diagnósticos porque no consta en lo que el MIES dice, qué pena. Lamentablemente pues los diagnósticos de genética, algunos incluso nos toca agrupar porque no existe CIE-10 para todo lo que hay. Nos intentamos agrupar para ver qué les gusta a los señores del MIES o qué les gusta a los señores que carnetizan, y hemos tenido pacientes que incluso con síndrome de Down, si no tienen el cariotipo, porque yo les firme con un cariotipo al lado, no tienen un carnet de discapacidad. Entonces, bueno, al final de cuentas, estoy a las órdenes para lo que se necesite. Sabemos de que a veces, insisto, la saturación de consulta en el Vicente es un poco complejo, pero realmente jamás negamos una atención a un paciente de genética porque sabemos realmente la desesperación en la que están esos padres y esa familia ante tratar de encontrar un diagnóstico, un tratamiento, porque ya tenemos de hecho el anexo 1 de este paciente de la taxia, esperemos a ver si que ya para enero con el nuevo presupuesto nos puedan dar, y la parte en la que nosotros podamos apoyarles, pues las puertas siempre estarán abiertas. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias a usted.